Muy bien, entonces acá podemos observar, estimados colegas, compañeros de la promoción, la presentación que vamos a pasar. Es el Plan Nacional de Competitividad y Productividad y la visión futura del Perú. Como ya se comentó antes, tiene 8 elementos: premisas, análisis de escenarios del Perú al 2030, algunos supuestos básicos que vamos a considerar, los escenarios graduales considerados, que han sido 2, que los explicaremos, y repito, se están referidos a la propuesta que nos hizo el ingeniero Fernando Ortega San Martín, y por supuesto tenemos que trabajar con una asignación presupuestal al Plan Nacional de Competitividad y Productividad para de esa manera poder tener una idea de cuánto significaría que lo que debería invertirse para generar evidentemente impactos positivos al país. También analizaremos las incertidumbres y riesgos y haremos unas simulaciones de riesgos y resultados. Aquí quiero señalar la importancia de esta parte. Este plan evidentemente ha sido publicado el 28 de julio, pero como todos ustedes lo han revisado, no tiene ningún respaldo en qué riesgos y qué incertidumbres se deberían trabajar para que de esa manera, mitigando las incertidumbres y los riesgos, podamos generar una mayor certidumbre de éxito. Y finalmente haremos la parte de conclusiones. Muy bien, entonces acá está la parte de premisas. Lo primero que tenemos que señalar es que este Plan Nacional fue publicado el día 28 de julio. Es un documento que evidentemente trata sobre una construcción de futuro, ya que establece hitos y logros al 2030. Y por supuesto tiene 9 objetivos primarios, lineamientos de política, medidas de política e hitos. Entonces vamos a revisar esos objetivos primarios que tiene este documento. Repito que es de suma importancia. Ustedes pueden ver acá en la vista que están los 9 objetivos primarios. También están ahí, se demuestran, se ven el detalle de los objetivos primarios y el valor público. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos considerado el valor público de cada uno de los objetivos? Porque evidentemente el valor público es el servicio que se va a dar a la ciudadanía y es lo que deberíamos medir. Por esa razón, del propio documento se ha extraído ese valor público para cada uno de los objetivos primarios. Solo como para poder tener, digamos, una idea, en innovación, por ejemplo, dice claramente que es el factor determinante para el crecimiento económico de largo plazo. Entonces, este es un punto importante que, digamos, lo vamos a revisar a continuación. Acá está la misma presentación. Ustedes pueden ver el Plan Nacional de Competitividad y Productividad y pueden ustedes ver acá el objetivo primario 1, la infraestructura, el objetivo primario 2, capital humano, el objetivo primario 3, la innovación, el objetivo primario 4, el financiamiento, el objetivo primario 5, mercado laboral, el objetivo primario 6, ambiente de negocios, el objetivo prioritario 7, comercio exterior, el objetivo primario 8, institucionalidad, y el objetivo primario 9, sostenibilidad ambiental. Todos estos están relacionados y por supuesto al centro está el Plan Nacional. Pero ese Plan Nacional en esta forma lo que va a buscar es que el Perú sea más competitivo y productivo y se genere crecimiento económico y desarrollo económico. Muy bien, vamos a ver entonces el análisis de escenario al 2030. Entonces, como vuelvo a repetir, vamos a utilizar, acá está la referencia y la fuente señalada. Esta fue una vista que nos presentó el ingeniero Fernando Ortega San Martín, que señala cómo en el tiempo se va logrando el avance de la primera, segunda, tercera, cuarta revolución industrial. Este es un tema que no puede ser, digamos, dejado de tomar en cuenta en el Perú. Es decir, el Perú nos ubicamos en qué revolución. Quizás entre la segunda y la tercera, y todavía estamos lejos de la cuarta revolución industrial, que digamos significa digitalización, Internet de las cosas, manejo de Big Data. Evidentemente que hay instituciones en el Perú privadas que están manejando este asunto ya. El Banco de Crédito está, la Católica también está manejando parte del Watson, con lo cual es ya la inteligencia artificial que se está aplicando en ciertos aspectos, pero eso es muy pequeño, digamos, con relación a lo que se está haciendo en otros países. También ustedes pueden ver acá esta vista que nos mostró el ingeniero Fernando Ortega, donde nos señala toda esa brecha que se debemos tomar en cuenta. Es decir, el Perú no puede dejar, digamos así, de tomar en cuenta estos aspectos para poder decidir y, por supuesto, ubicarnos. Es decir, dónde nos encontramos y qué brechas tenemos. Entonces, bajo este aspecto, si vemos en la siguiente vista, evidentemente acá estamos planteando ya que se tenían 2 escenarios. Uno de manufacturas bajas y media tecnología para los próximos 20 años y un segundo escenario
escalonado de manufacturas de alta tecnología para los próximos 30 y 35 años. Esos son dos escenarios que los vamos a ver en una vista un poquito mejor. Acá ustedes pueden ver claramente, estimados amigos, acá que hay tres, ¿no? El 1 es el escenario actual, 2019, el 2 es el escenario al 2039 y el 3 en rojo, el escenario actual 2049. Entonces, ahora nos encontramos en el escenario 1, productos y servicios primarios, que es lo que estamos haciendo. De ahí pasaríamos al 2039 a las manufacturas de baja y media tecnología y luego al cuadrante donde están las manufacturas de alta tecnología, que es el escenario B. Esto es importante ponerlo en cuenta y discutirlo, porque lo que pasa es que tenemos que ser, estos aspectos que estamos señalando tienen que ser socializados. Entonces, continuamos. Acá vamos a ver algunos supuestos que estamos considerando nosotros. Digamos, los supuestos son la base sobre la cual vamos a hacer algunas cosas más. Primeramente, un primer supuesto es que tenemos que ver de los 9 objetivos primarios, cuál es el que requiere más tiempo para dar beneficios al país. Entonces, bajo ese aspecto, lo que hemos puesto como primero es que el capital humano es el que requerirá mayor tiempo. ¿Por qué? Porque debemos lograr que la generación vaya, digamos, siendo mejorada, pero una generación, si ustedes se dan cuenta, con los años que uno mismo ha estudiado, pues por lo menos son 20 años. Entonces, por lo tanto, el objetivo del capital humano es el que va a requerir más tiempo. ¿Y eso qué significa entonces? Que tiene que ser el prioritario de iniciarlo y darle sostenibilidad en el tiempo, en inversión en ese objetivo para lograr el cambio en la gente. El segundo que hemos visto claramente es la innovación, que evidentemente, bajo lo que más adelante mostraremos, los países más avanzados han dado a la innovación como una primera prioridad. Y de ahí ya hemos visto el tercero, que digamos es las políticas públicas orientadas a mitigar las brechas de los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es un punto importante como punto 3. Y luego, digamos, acá lo que tenemos que ver es la institucionalidad. Ahora, ¿por qué la institucionalidad lo hemos puesto en el numeral 4? Porque lograr mejorar el cambio de la institucionalidad va a requerir un tiempo, un esfuerzo importante, pero su tiempo que requiere es menor, a diferencia del capital humano. De esa manera también estamos viendo que debemos hacer políticas públicas para generar la confianza de inversiones, mercado, tratamiento, contratos nacionales e internacionales. En el punto 5, por supuesto que también estamos viendo los objetivos primarios de ambiente de negocios, comercio exterior, infraestructura, financiamiento y mercado laboral. No quiere decir que estén en el 5 que no sean importantes. Lo que quiere decir es que van a ser objetivos que requieren menos tiempo, pero sí políticas públicas claras para lograr los objetivos. Y finalmente en el punto 6, en consecuencia, la secuencia de escenarios se priorizará lo de capital humano, innovación, sostenibilidad ambiental e institucionalidad. ¿Por qué sostenibilidad ambiental? Porque evidentemente está relacionado con el cambio climático y por una política internacional muy clara, como el caso de Costa Rica, que es conocido claramente por su trabajo en mantener y respetar la sostenibilidad ambiental de ese país. Entonces, si ustedes ven acá en esta hoja, lo que se ha hecho es, si ustedes ven capital humano, ¿cuánto tiempo pensamos que requiere para lograr impactos positivos? De 20 a 30 años. La innovación de 5 a 10 años. La sostenibilidad ambiental de 5 a 10. La institucional de 3 a 8. El ambiente de negocios de 4 a 6. El comercio exterior de 3 a 6. La infraestructura de 3 a 5. Financiamiento de 3 a 5 años. Mercado laboral de 3 a 5 años. Por eso que le hemos puesto prioridad 1 al capital humano y luego a la innovación y al resto. Entonces la prioridad está ligada al tiempo que requiere. Más tiempo requiere, mayor prioridad para nosotros. Ese es el supuesto que hemos considerado para luego explicar algunas cosas más. Entonces, en esta gráfica ustedes pueden ver, estimados amigos, que estamos empezando por trabajar el capital humano, innovación y por supuesto el 03 es el objetivo primario, luego sostenibilidad ambiental, institucionalidad, ambiente de negocios, comercio exterior, infraestructura, financiamiento y el mercado laboral. Entonces, esa es la secuencia de prioridad que hemos considerado para el trabajo. Bien, algunos supuestos más. Nosotros consideramos que mirando las cosas como van en el país, esta incertidumbre se mantendrá por lo menos en los próximos 3 años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si hay una incertidumbre, digamos así, de los próximos 3 años como mínimo, entonces habría que fijar entidades que puedan darle un soporte a este plan. También estamos considerando de que en la forma objetiva se tiene una falta de voluntad política para erradicar realmente la corrupción.
Este es otro tema que pensamos que por lo menos en los próximos 5 años se mantendrá esta situación, y eso hay que tomarla como consideraciones a efectos de riesgos. Y por supuesto también estamos claros por todas las cosas que vamos avanzando en el doctorado, que hay una deficiente concepción, diseño, desarrollo, implementación y monitoreo de las políticas públicas. Entonces eso es un punto fundamental, y además que las políticas públicas se están construyendo pensando en el corto plazo y no como se hace en otros países, que es un factor de futuro. Entonces, otra cosa más que vemos, que el modelo educativo seguirá más o menos así, en esta forma, hasta los próximos 10 años. La falta de compromiso y el sentido de pertenencia en general, sobre todo en este punto 5 me estoy refiriendo a los ninis que tenemos en el país, que se señala de acuerdo a las estadísticas que es no menos de 1,5 millones de habitantes peruanos que ni trabajan ni estudian. Entonces son gente, jóvenes, que evidentemente no tienen un sentido de pertenencia, de trabajo, de consideración. Entonces, otros de los supuestos que hemos contemplado a efectos de nuestra presentación. Muy bien, entonces ahora, ¿qué escenarios vamos a considerar? Ya lo adelanté. Hay un primer escenario que sería que en los próximos 20 años lleguemos al escenario, como ustedes pueden ver, el de manufacturas de baja y media tecnología. Y por supuesto el en el cual nos encontramos son productos y servicios primarios, que estamos avanzando. Evidentemente nadie duda que estamos haciendo que las exportaciones sean mayores, pero evidentemente hay que mejorar, digamos, hacia manufacturas de baja y media tecnología. Eso es el escenario 2, que sería para nosotros el primero que estamos contemplando para 20 años. Y después vendría el escenario de futuro a 30, 35 años, donde pasaríamos al de manufacturas de alta tecnología. Esto evidentemente, digamos que amerita mucho esfuerzo, y por eso que hemos hecho esa secuencia de primero capital humano, segundo innovación, y eso veremos cómo se ha relacionado después. Muy bien, ahora tenemos que analizar un poco que evidentemente el plan, en su documentación, en las publicaciones que están saliendo, no tiene asignación presupuestal. Para nosotros este es un asunto que representa un alto riesgo. Yo acá lo que he hecho es transcribir el prólogo que ha hecho el ministro de Economía, Carlos Oliva Neira. Este prólogo, estimados amigos, es muy importante que ustedes todos los revisemos, porque acá claramente le voy a dar una lectura rápida. Dice: 3 décadas de alto crecimiento, la capacidad de generación de bienestar de la economía peruana se ha visto debilitada recientemente por una serie de factores. Entonces, ante esta situación, evidentemente alguna entidad tenía que salir adelante para mejorar lo que se refiere a esto. Si no hacemos algo bajo este escenario actual, y eso es lo que representa el Plan Nacional de Competitividad 2019 al 2030, tratar de cambiar las cosas como van, para de esa manera, vía hechos disruptivos, lograr recuperar los signos de crecimiento que tiene el país. ¿Sí? Entonces acá lo vemos, acá está la ultraparte del señor ministro Carlos Oliva Neira, que, repito, fue publicado el 28 de julio. Y también nosotros ahora vemos que, digamos, acá se tienen que hacer de qué manera la inversión en ciencia y tecnología e innovación logra múltiples beneficios para el sector productivo. Acá está siempre estamos tomando la fuente, es una publicación colombiana. Yo creo que es importante señalar esto: la generación de poder de mercado al lograr incursionar con nuevos o mejorados productos y servicios, mayor competitividad y productividad que genera crecimiento. Diferenciación: al ser pionero en la producción de nuevos bienes y servicios se logra especialización, reducción de costos, mejoras de desempeño al revisar los procesos de manera científica, beneficios sustitutos que permiten con las reducciones que realizar, la reducción de la contaminación logra procesos más amigables y menos impactos. Entonces, por lo tanto, estimados amigos, si ustedes se ponen a observar estos beneficios, sustentan claramente que para nosotros la innovación es el segundo que tiene prioridad. ¿Y eso qué significa? Que hay que establecer políticas públicas duraderas, constantes en el tiempo, para no perder los beneficios de invertir en innovación. Esta gráfica, también ustedes ven la fuente, es de la Universidad de Costa Rica, que nos muestra. Observen ustedes, hay 2 datos acá. Dice la intensidad de investigación y desarrollo, porcentaje de las ventas, y luego la intensidad de inversiones en innovación. Si ustedes ven los casos de Suecia, fíjense cómo va la inversión. ¿Cuánto se invierte en investigación y desarrollo respecto a las ventas? 4.5, y en lo que corresponde a innovación, 5.6. Y va bajando incluso dentro de lo que corresponde a los países europeos, a Noruega, que sería el que invierte menos. Ahora, si vemos el caso de
continente nuestro, Centroamérica y Sudamérica, vemos claramente que el país que está teniendo más inversión figura Chile, y está Costa Rica. Perú no figura lamentablemente en esta estadística, evidentemente no figura porque no ha habido datos, pero sí es importante señalar de que las diferencias que existen. Entonces, en lo que es Europa, los países, digamos, esa zona de Noruega, etcétera, cómo están invirtiendo. Ahora, esta gráfica es sumamente importante, también está la fuente de la Universidad de Chihuahua, México. Si ustedes ven acá claramente, ¿qué es lo que muestra? Miren, si se invierten en investigación y desarrollo, ejemplo, 0.46, en el PBI se lograría un crecimiento del PBI de 2.09. Si se invertiría 1% en investigación y desarrollo, se tendría un crecimiento del PBI de 4.54. Entonces, ¿por qué se ha puesto esto? Porque evidentemente nos está dando el sustento para invertir en investigación y desarrollo, que es un aspecto que está totalmente descuidado en nuestro país. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que generar políticas claras para esto. Ahora, en esta gráfica, si ustedes ven, ¿qué tenemos abajo? La inversión e investigación por 1 millón de habitantes. Y acá, ¿qué tenemos? ¿A qué país es el que está invirtiendo más en el mundo? Corea. Lo pueden ver claramente. Fíjense, Israel. Entonces, ahí está clarísimo cómo es la política en esos países. La China, Japón, pero el que está invirtiendo más es Corea. Y por supuesto, lo que estamos viendo claramente que Corea es un país con un desarrollo en educación, ciencia, tecnología que es clarísimo y conocido por todos. Ahora, acá están los países más innovadores en el mundo. Los que están con más oscuros son los más innovadores en el mundo. Claramente Estados Unidos, Canadá, etcétera. Ya lo vemos claramente. Y todo esto, entonces, ¿por qué es? El signo de desarrollo es ciencia, tecnología e innovación. Entonces, por lo tanto, el Perú tiene que acoplarse a este asunto. Pero eso no solamente es una cuestión de una política pública. Esto es un manejo de un problema complejo. ¿Por qué? Porque está relacionado a una serie es intersectorial. Muy bien, esta es una información del Banco Mundial, lo he sacado, acá estaba, digamos, fíjense, ustedes se dan cuenta claramente, Corea invierte más que la propia Alemania. Y estos son datos del 96 al 2017, que esto lo he sacado el día de hoy, que es martes, ¿no? Y Alemania, está Brasil, Chile y Perú. Y Chile, Perú, ¿cuánto invierte, estimados amigos? Si ustedes ven más o menos es menos de 0.025. Es lo que está invirtiendo, pero observen, lo peor de todo es que en una línea constante. ¿Eso qué significa? Que claramente el Perú no tiene claro hacia dónde necesita ir en el futuro. Eso es lo que queremos cambiar con esta propuesta que estamos haciendo a través de este trabajo de toda la promoción del doctorado. Muy bien, entonces ahora veamos algunas incertidumbres y riesgos que se han identificado para este Plan Nacional de Competitividad. Estos riesgos que acá se los voy a leer, dice, falta de voluntad política. Asignación presupuestal insuficiente, políticas públicas sin simulación previa, cambio de gobierno, faltas de laboratorios de innovación, falta de monitoreo y control de hitos, evidentemente del Plan Nacional, inadecuados sistemas de justicia, insuficientes centros educativos mejorados. Estos son algunos riesgos que los he considerado a efectos de hacer las simulaciones correspondientes y ver su impacto. Ahora, por otro lado, también se han tenido que hacer algunas simulaciones y por supuesto vamos a analizar las cosas y lo voy a explicar para de esa manera que ustedes puedan tener esto muy presente. Muy bien, acá, ¿qué se ha contemplado? Si ustedes pueden ver, acá está el proyecto nacional y están los 9 objetivos primarios. Y si ustedes ven claramente qué cosa observan, que el capital humano es el que lleva más tiempo. Eso lo he dicho, 20 años. En cambio acá vemos la innovación, por supuesto, no quiere decir que en el año 2030 ya, termina como plan, pero evidentemente al convertirse en una política tiene que continuar. La sostenibilidad ambiental, la institucionalidad, el ambiente de negocios, el comercio exterior, la infraestructura, financiamiento y mercado laboral. Ahora, evidentemente en infraestructura, estimados amigos, un proyecto de una central hidroeléctrica en general puede durar de 5 a 7 años. Una central térmica dura menos, entonces evidentemente la infraestructura, por eso digamos así, que tiene menos prioridad porque sus periodos de logro de implementación es más corto. Entonces recuerden, nosotros hemos puesto mayor prioridad cuanto más tiempo requiere para lograr beneficios. Entonces acá, ¿qué vemos? Acá ustedes pueden observar la estimación de tiempo que se ha puesto, ¿no? Una estimación evidentemente, repito, con la información que se tiene, con las restricciones que se tienen, pero acá más o menos, si ustedes ven, son 14.500 millones de soles. Eso nos da entre 3, habría una inversión del orden de 5.000 millones de dólares
digamos, a lo largo de 10 años en todos los objetivos primarios. Evidentemente que esta es una estimación muy gruesa con un más o menos error, yo diría mínimo, no menos del 40-45%. Pero esta estimación nos permite a nosotros hacer una simulación de riesgos y vamos a ver un poco resultados. Si ustedes se dan cuenta acá, en esta gráfica hay dos curvas llamadas las curvas S de control de proyectos. La curva roja, que la ven acá claramente, y la curva azul. Si ustedes ven las cifras que se tienen acá, es la estimación sin riesgos, que es la curva roja, muestra 14.500 millones de soles. En cambio, con riesgos muestra 17.815. ¿Qué significa esto? Que los riesgos hacen que la inversión sea mayor. ¿Y eso qué significa? Significa que los equipos que van a ser asignados para manejar los diversos objetivos primarios, todos los equipos deberían tener la concepción del manejo de riesgos. Todos, sin excepción. Yo les quiero comentar claramente que el éxito que se ha tenido en los Juegos Panamericanos, gran parte se debe al manejo de riesgos. Ahora, pero si ustedes se dan cuenta, acá no se ve el término. Entonces acá se ha mostrado claramente, y ustedes pueden ver que la curva azul llega hasta el año 2053, aun cuando el plan termine en el 2030. ¿Por qué llega ahí? Porque evidentemente por efecto de los riesgos, el tema es que es mayor plazo. Y a su vez también mayor costo, porque esta curva tiene como eje de las abscisas X, tiempo, y como eje de las ordenadas, dinero. Eso es lo que se observa. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estimados amigos, ustedes los resultados de la simulación que se tiene acá. Sin riesgos, la inversión está en 14.500 millones de soles. Con riesgos ustedes pueden llegar a una inversión en un escenario bajo, medio y alto. En el escenario alto podríamos llegar hasta 20.600 millones de soles. Entonces acá hay unas diferencias de 6.000. La pregunta es ¿por qué? Porque eso nos está indicando que en el manejo, si no se manejan los riesgos, evidentemente el presupuesto va a ser mayor. Y por esa razón que se ha hecho esta simulación, aún con un error del 40-45%, ¿para qué? Para que nos demos cuenta de que en todo proyecto es necesario el manejo de riesgos. Muy bien, acá tenemos otra gráfica, que es la que ustedes observan acá, es la que maneja el costo. Y si acá estoy acercando la pantalla y de repente tratando, digamos, de señalar algún aspecto acá de cifras, permítanme un ratito para que ustedes tengan una cierta facilidad. Dice acá, determinístico, ustedes pueden ver la inversión, 14.500 millones de soles. Si ustedes ven acá, dicen, con 90% de certidumbre, digamos acá, ustedes pueden ver que llegaría hasta 20.000. O sea, hay una diferencia de 6.000 millones de soles. ¿A qué se debe eso? A los riesgos. Entonces, evidentemente, eso nos está demostrando que es fundamental el manejo de riesgos. O sea, las políticas públicas que nosotros vamos a manejar como diseño, concepción, implementación y monitoreo, tiene que tener manejo de riesgos. Acá si ustedes ven duración, es decir, el plazo. ¿Qué pasa con el plazo, estimados amigos? Ustedes pueden ver a valor determinístico 3.294 días. Pero a nivel de con 90% de certidumbre podía llegar a ¿cuánto? A 5.500 días. ¿Eso qué está mostrando? Claramente lo que vimos antes, recuerden, la curva roja llegaba a un año y la curva azul con riesgos llegaba hasta el año 2050. ¿Eso qué nos estaría demostrando? Que si no manejamos los riesgos, los beneficios de este plan van a requerir muchísimo tiempo. Ese es lo concreto. Muy bien, acá ¿qué vemos, estimados amigos? Acá vemos nuevamente todos los riesgos. ¿Cuál es el principal riesgo? Pues lo ven ahí claramente, falta de voluntad política. En orden de prioridad, ustedes lo ven acá, la sensibilidad que tiene. Ese es el riesgo más importante. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Para mitigar este riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Justamente hacer que exista una voluntad política clara. Como se dijo antes, no hay una voluntad política de eliminar el problema de la corrupción. Segundo riesgo, la asignación presupuestal insuficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente, de antemano señalar los presupuestos. El tercer riesgo que hemos visto acá, en prioridad, políticas públicas y simulación previa. ¿Qué significa estas políticas públicas sin simulación previa? Es que las hacemos y no hacemos una simulación previa y por lo tanto la certidumbre de éxito es baja. Después, el cambio de gobierno también es otro riesgo problemático. Otro, insuficientes centros educativos mejorados. ¿Por qué? Porque el capital humano depende de los centros educativos, la academia. Y el otro, el 6, es una falta de laboratorios de innovación. Eso para masificar la innovación, porque necesitamos justamente la innovación, necesita formación, laboratorios y una serie de políticas claras. Y el séptimo es la inadecuada sistema de justicia, que está referido a la parte de institucionalidad.
Como lo ven acá, aplica pues a institucionalidad. Y por supuesto, la falta de monitoreo y control de hitos. Es decir, ¿a qué se refiere? Que los hitos previstos señalados en el propio plan, que si no son monitoreados, evidentemente... Ahora, ¿por qué no se cumplió un hito? Muy probablemente por falta de dinero, capital, de asignación. Entonces vamos a seguir avanzando, amigos, con esta presentación. En esta matriz, donde se presentan los riesgos, si ustedes ven abajo, en la parte del eje X es el impacto y en la parte del eje Y es la probabilidad. Entonces acá, ¿qué observamos? Acá hay dos riesgos. Este riesgo que ustedes lo ven claramente dice falta de voluntad política. Está en la zona ámbar, o sea, está en una zona peligrosa. Pronto va a pasar a la zona roja. Entonces, para que no afecte a los objetivos del plan, ¿qué cosa hay que hacer? Generar la voluntad política clara. Entonces, y en otra parte dice, la asignación presupuestal insuficiente es un riesgo que hay que monitorearlo. Entonces, acá nos está mostrando esta matriz claramente cómo están clasificados estos riesgos. Acá, este reporte es totalmente importante. Observen, estimados amigos, acá lo que muestra. Dice, el costo total del proyecto, 14.500 sin riesgos. En cambio, con riesgos, ¿a cuánto podría llegar? A 17.815 millones. O sea, ¿cuánto hay de diferencia? 3.000 millones de soles. En tiempo, ¿cuánto requeriría sin riesgos? 3.294 días. Y en lo que corresponde a con riesgos, 4.300. Ahora, ¿qué actividades, o sea, qué objetivos primarios van a afectar al costo total del proyecto? Según esto, la sostenibilidad ambiental en primer lugar, luego el ambiente de negocios y luego el comercio exterior. Los que afectan al plazo, ¿cuáles son? Capital humano, innovación y agentes de negocios. Y los riesgos que afectarían al costo del proyecto, en primer lugar, la falta de voluntad política, la asignación presupuestal insuficiente, las políticas públicas sin simulación previa. Y si queremos mirar cuáles son los que afectarían al plazo, aparece como primer puesto la asignación presupuestal insuficiente, la falta de voluntad política, las políticas públicas sin simulación previa. Entonces, como verán ustedes, amigos, el hacer esta simulación que nos permite a nosotros preparar a los equipos que hagan el manejo completo del Plan Nacional de Competitividad. Pero amigos, tomemos en cuenta que esto que estamos mostrando acá no solamente se aplica al plan, sino a todo proyecto. Todo proyecto que ustedes vayan trabajando en sus organizaciones tiene que tener manejo de